Buen día, gente, estamos en el video 443 de la lista de guerreros geniales y para continuar con tipos de conflictos. Ya hablamos de conflictos eventuales, conflictos no armados y ahora estamos en conflictos armados. Vamos a hablar sobre guerra y dictaduras. Video 443 guerra, 444 dictaduras. ¿Cuál es la diferencia entre guerra y dictadura? Es el lugar donde está el enemigo. En la guerra el enemigo está afuera y en la dictadura el enemigo está adentro. Tenemos que entender que la situación define la acción, ¿sí? Entonces, un guerrero genial no es aquel que afronta la guerra, sino que la evita desde sus comienzos. Es decir, que no espera que la situación lo lleve por delante. Él controla la situación. Entonces, si la situación se muestra de alguna forma, nosotros corregimos esa acción, ¿sí? Para corregir la situación para que no llegue a mayores. Prepararse, estar preparado, ser un preparacionista, no sirve de nada porque termina sufriendo. Lo ideal es que un guerrero genial evite todo conflicto de cualquier tipo al fin de que viva él y su hijo y su mujer y su padre y toda su familia en correcto estado. Bien, para entender la situación de una guerra tenemos que ver cuál es la causa, cuál es la situación. La causa de toda guerra siempre son la familia real, la nobleza. Bien, comencemos. La causa son 300 personas, que es el 0,01% de la población, quienes generan y causan la guerra, ¿sí? Que son la causa que genera una reacción sobre los otros 300 millones o 8.000 millones de personas que hay en el mundo, ¿sí? Que son el 99% de la gente. Estos controlan a todos estos. Es decir, que 0,01%, 300 personas que no son iguales a la gente común corriente, porque estos viven en yate, lujo y demás, tienen otra forma de entender el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que 300 personas le digan a 300 millones cómo tienen que vivir estos 300 millones? Estos son los controladores que manipulan a toda esta gente, la hacen reaccionar para donde a ellos les conviene. Entonces, tenemos que entender que esta gente, que no llega al 10% de la población, sí tiene un ejército que por cada 10 millones de habitantes tenemos la realeza, que son 40 individuos, ¿sí? En un país, y si tienen mayor cantidad de gente, son más, ¿sí? Luego tiene políticos, son 1000 políticos que trabajan para ellos, son sus esclavos. Después tienen los funcionarios públicos que pueden llegar a ser 1 millón de gente, ¿sí? Que es del pueblo que trabajan para ello. Tenemos los militares que son 300.000 personas. Argentina tiene 44 millones de habitantes y tiene 300.000 habitantes, ¿sí? Y la policía son 200.000 policías y más. Es decir, que es otro ejército. Tenemos otra fuerza del Estado como son los sanitarios, los jueces, los bomberos, defensa civil y demás. Y luego tenemos empresarios que son 5.000. Los empresarios son los terratenientes o los testaferros de estas 40 personas. ¿Se entiende? Estas 40 personas que son la realeza son los que controlan y dominan a esto, que son el 15%, sí, pero son el 10% de seres malos. Los malos, los que tienen alma oscura, son esta gente. Esta gente, ¿sí? Que son 40, pero con su linaje llegan a 300, pero lo que tienen el poder realmente son 40, uno por cada ciudad, por cada municipio, por cada provincia. Son el 10% de gente que realmente oscura, incluido los militares, incluido los policías y otra gente. Bien, y el resto, ¿sí? De los 10 millones son 8 millones, el 85% de la gente común y corriente que está condenada a pagar los sueldos de toda esta gente, incluido las riquezas que tienen esto. Los mantienen y obedecen a todo esto. Es decir, que el 90%, que son el 80% de la gente tibia, que no es ni buena ni mala, y el 10% de la gente que realmente es muy buena, son el 90% que obedecen al 10% de la gente mala. Cuando estos se enojan, la proporción en cantidad es 6-1. Es decir, que estos saben que en cualquier conflicto van a ser superados por las masas. Por eso la película de zombies que atacan a la gente y son pocos y los zombies son muchos. Eso es lo que quiere decir, que nosotros somos zombies. Que si nosotros nos volvemos en contra de ellos, lo aniquilamos.
Entonces, toda guerra siempre, siempre, siempre quita territorio. ¿Y qué es el territorio? El territorio es el monopolio sobre lo que acontece, sobre la situación y todo lo que existe sobre el territorio, ¿sí? Que está incluida las tierras, los recursos naturales, la economía del lugar, los comercios, ¿sí? Todo el comercio del lugar, la religión, que es la que domina la mente de la gente, y el poder. La gente tiene el poder, que es el 85%, el 80% de la gente, ¿sí? Que le cede el poder al monopolio que tiene el territorio que ha generado la guerra. Las guerras pueden ser bélicas, económicas, como Estados Unidos y China, religiosas, como en el árabe y África, y monopolios que son de las empresas. ¿Se entiende? Siempre es por dinero y poder. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que ganan y pierden la guerra? Lo que causan la guerra son la nobleza, la realeza, que son los emperadores, reyes políticos, y terratenientes como empresarios, que son los testaferros de los emperadores, reyes y algunos políticos, incluidos los sumos sacerdotes, que siempre están por arriba de la realeza. Los amos del mundo son los sumos sacerdotes, y por debajo están toda la realeza, pero son los que ejecutan el poder. Y ellos la causan. ¿Y quiénes hacen la guerra? ¿Quiénes van a luchar? Estos no van a luchar. Ellos son la causa, y lo que van a luchar, lo que realmente hacen la guerra, es el pueblo, que son jóvenes arriba de 18 años, artesanos, esclavos y músicos. ¿Cómo puede ser que músicos vayan a la guerra? Un músico es un músico, no tiene por qué ir a un fusil y a una trinchera, es músico. Pero está obligado por la ley, por esta gente de mierda que son oscuros de alma, que llevan a todo a la guerra, ¿sí? Para que ellos ganen dinero y el resto muera por ellos. El pueblo dominado. Entonces, cuando la realeza gana la guerra, ellos invierten en activo. La guerra es un activo de ellos que pronto les va a dar el control de otro territorio, de otro monopolio sobre el territorio. Lo que le da la oportunidad de, cuando ganan la guerra, imponen su ley al otro país. Gana el monopolio porque también tiene el monopolio del otro país. Todos ellos están vivos y a salvo. Ellos tienen medalla y reconocimiento. Tenés que entender que la nobleza, un título de la nobleza es almirante, brigadier, comodoro, son títulos que da la nobleza, ¿sí? Son gente del pueblo que, por toda su maldad que han hecho, por tener poca compasión por el resto de la gente, ¿sí? Son adoptados como parte de la familia real a través de los títulos de almirantazgo. Y en la guerra, durante, antes y después de la guerra, ellos siempre viven en sus mansiones, con todo su lujo, no tienen realmente ningún inconveniente, no cambia su vida. Ellos solamente están con el teléfono dando órdenes a toda esta gente. Mientras que el pueblo siempre pierde en toda guerra, porque siempre el que paga toda la guerra, ¿sí? Cuando gana la guerra, paga todos los recursos, y para reconstruir el propio ejército, y para reconstruir todo lo que se ha perdido en la guerra de tu propio país. Se someten a la ley ajena. Cuando pierde el pueblo ajeno, paga, porque según la ley de la guerra, el que pierde está obligado a pagar todas las balas que ha usado el enemigo contra tu país al que ha perdido. Toda la bala la tiene que pagar el país que ha perdido. Todos los tanques, todas las bajas, todo lo que ha tenido, como ha perdido, tiene la obligación de pagar. Es decir, que la gente que perdió la guerra, el pueblo que perdió la guerra, es el que paga por todo. Trabajan para el monopolio de estos en su país, en el país ajeno. Siempre son los muertos, la gente. Tenés que entender que en toda guerra mueren más gente civil que no está armada, que de gente de la ciudad, del pueblo, que militares. Los militares, si mueren de los 300.000, mueren 20.000. Pero mueren 2-3 millones de gente. Por hambre, por todo lo que causa la guerra. El pueblo siempre muere, pierde. Y están condenados al olvido, mientras algunos le dan medalla y reconocimiento al gran almirante. Está en los libros de historia, ¿sí? Mientras que el resto de la gente, Juancito, Albertito, que era músico, que fue a la guerra en una trinchera, estuvo 3 meses soportando todo el asedio del enemigo, ha muerto, nadie lo recuerda. Y se ha vuelto al barrio, ¿sí? Es un soldadito más, es uno más del montón. Mientras cuando vuelve al barrio el gran general, todos lo respetan como si fuera el gran líder. Mientras que aquel que jugó la vida, no. Y pasan su vida en la trinchera durante la guerra. Y
posterior de la guerra, cuando termina, sigue en la trinchera. ¿Por qué? Porque está muerto de hambre, su trinchera de casa, si es que tiene, y antes de la guerra también. Bien, cuando la realeza pierde la guerra, no importa, porque ellos ganan, tanto ganen o pierdan. Hacen pacto con el enemigo. Como ellos tienen el control, tienen todo el control de la policía y demás, entonces hacen un pacto de que yo te ayudo a gobernar al enemigo, mientras vos a mí me hagas un pacto. Si no, te hago yo una defensa o me rearmo y busco hacerte daño. Entonces hacen un pacto que les conviene a ellos y ellos no pierden nada, siguen su mansión y demás. O tienen cargo político cuando no quiere el otro enemigo que vos te hagas cargo porque él tiene a quién, o tienen cargo político y siguen trabajando y siguen en la vida de opulencia. Son figuras en los libros, sí, como el gran empresario, el gran político, siempre están en los libros de historia. Y ganan dinero en la reconstrucción ya sea del país propio o del país enemigo y con las inversiones. Y su hijo, ¿sí? Y nieto y todos siguen vivos, nunca han tenido peligro y siguen siendo millonarios. Mientras que cuando gana el pueblo, se supone que dicen, no, hemos ganado la guerra. Sí, pero seguís pagando vos todos los gastos de la guerra. O tienen más impuestos porque tienen que pagar todos los gastos de la guerra. Y necesitan reconstruir el país, reconstruir el ejército a más impuestos, o sea, más pobre todavía. Sos desconocido por la historia porque Juancito, el músico que ha fallecido, ni figura en los libros de historia. Y lo que van ganando la guerra, a veces pueden invertir en reconstruir un nuevo negocio ya, o un negocio en el país enemigo, sí, pero siempre inversión, sí, y cada vez que vos invertís, te cobra impuestos por cada cosa que vos haces. Es decir, que vos mientras más ganas, más pagas, y ellos más se benefician. Y muchos de tus hijos, nietos, parientes, abuelos, tíos, han sido muertos en la guerra y te han llevado a la pobreza, porque vos antes eras rico, clase media, ahora por la guerra sos pobre. Bien, como te estoy definiendo la situación, el final, pero primero tenemos que terminar de definir la situación. El arte de la guerra, ¿qué es el arte de la guerra? Es cuando ya hay el conflicto, ¿cómo hacer para ganar a la guerra? Implica mentir, tener muchos espías, crear disturbios en el enemigo, en las tropas, y sobre todo al final del libro te dice, ¿qué pasa cuando vos ganás la guerra? Cuando vos ganás la guerra, ¿sí? Es como que vos tomas posesión de todo lo del enemigo, incluido su hijo, su nieto y sus descendientes. Es decir, que vos sos el nuevo dueño de la tierra y por ende todo lo que existe en la tierra, incluido los recursos humanos, las personas y todo. Y el que gana la guerra es el que impone las leyes, su ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de las leyes de la guerra que están en las instituciones internacionales, hoy por hoy, digamos, ¿quiénes son? La pregunta más importante al responder es, ¿quiénes son los que han creado esta ley? Esta ley que no ha habido una guerra que hayan ganado todo el mundo para imponerla en todo el mundo, ¿sí? Es decir, que están haciendo una guerra y han impuesto su ley sin tirar una bala, todo con manipulaciones y engaños, que es parte del arte de la guerra. Bien, en la defensa, a los militares de bajo rango que no tienen título nobiliario, le dan un manual de leyes y uso de la guerra, ¿sí? Que cuándo puede usar armas químicas, cuándo no, y todo eso está condicionado. ¿Para qué? Porque el que hace la guerra, ¿sí? El que es un artista en la guerra contra los pueblos, pues ya te hablé que son las noblezas, porque ellos son los máximos líderes militares, crean la guerra para seguir manteniendo y controlando su poder, ¿sí? Y el resto que no conoce la ley está obligado a obedecer al mando de arriba. Y sabemos que la ley no impide la destrucción de ciudades civiles, ¿sí? Entonces vemos que toda la ciudad está destruida. Mira Gaza, lo que era al comienzo de la guerra y lo que es ahora. Entonces, el arte de la guerra es matar y quitar. Quitar siempre el territorio. Entonces, cuando vos estás en una guerra, ¿sí? ¿Cómo hacer para sobrevivir si tu casa queda así? Llevas 40 años para fabricar tu casa, construirla, pagando impuestos, laburando día y noche, y de pronto una guerra te deja así. Entonces, lo mejor no tan solo es evitar y huir de la guerra, es evitar que acontezca, ¿sí? El derecho internacional humanitario se cumple cuando vos ves en una guerra, que no está en tu país, que hay cierto bando militar que comete crímenes de guerra y no es acusado, sabe que ese es
el bando que tiene que ganar. Si no ganan esta guerra dentro de 10, 20 años, va a generar otra guerra para ganar. Entonces, ¿quiénes son los que controlan ese bando? Mientras que al enemigo, ¿sí? Cada mínimo acto que no ha sido correcto lo acusan y le crean sanciones porque han cometido infracción al derecho humanitario en la guerra. Esto es cómo se destruye al enemigo desde adentro para que sea más fácil, porque cuando vos tenés gente que realmente no tiene poder, ¿sí? Gente que realmente tiene la idea mal, vos lo mandás a la guerra y son gallinitas en la guerra, ¿sí? Peleando contra leones. Bien, entonces la justicia. Cuando vos ves esto, es una dictadura. Cuando la justicia en tu país es una dictadura, eso vamos a hablar después. Bien, los políticos son 300 personas que declaran la guerra a otro país y de los cuales obligan a 300 millones, o 40 millones, o 10 millones, no importa cuántos sean de tu país, 300 personas mandan a todo el país a la guerra. Está bien, los chicos no van, pero ya van a crecer y van a ir, o van a pagar las cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que esta gente de mierda te diga a vos cómo tenés que morir y vivir? ¿Sí? Esto es parte de una guerra. Bueno, los crímenes de guerra ya hablé. La Cruz Roja, cuando vos lees, yo le he leído, no completa, pero le he leído las leyes de la guerra internacionales, y hay muchas denuncias de, por ejemplo, Irak, el último país atacado, Irán, Rusia, que denuncian a la Cruz Roja, ¿sí? O a organizaciones como de la Organización Internacional de Energía Atómica, que son usadas como espionaje contra el pueblo ¿sí? Que le da información al enemigo de cómo son sus bases, cuál es el armamento, cómo es la gente y demás. Entonces, toda guerra sí o sí necesita recursos humanos, incluido el pueblo que trabaja, porque si vos no tenés gente que trabaje y pague impuestos, vos no podés mantener una guerra, no tenés recursos financieros para mantener la guerra. Y esto necesitan que la gente trabaje. Entonces son recursos humanos como las vacas, los perros. A eso nos han llevado a nosotros. Entonces, si no hay gente que dispare el fusil no se dispara solo. Si no hay gente quien maneje el tanque, ¿sí? O dispare un avión, lo que sea, ¿sí? No pueden hacer una guerra. Entonces ya vamos viendo que los impuestos y no ser un recurso humano al momento de la guerra es obligado. Entonces, cuando tu país empieza a hablar de recursos naturales, ya sea renovables, no renovables, intangibles, como recursos naturales estratégicos, ya tenés que estar dándote cuenta que te están haciendo el cuento, te están manipulando para que vos quieras proteger esos recursos, ¿sí? Y que aceptes la geopolítica, la política donde vos vas a ir a pelear, a matar a otra gente que vos no querés matar. Y siempre está la extorsión, ahora que cotiza en bolsa el agua, te van a decir, no querés ir a la guerra, no vas a tener agua, querés agua, tenés que ir a la guerra. ¿Sí? Siempre está la manipulación. Y la pobreza siempre, si ellos te mantienen pobre a vos, ¿sí? Vos no tenés recursos para enfrentarlo, no podés comprar ni un palito ni un clavo para defenderte, ¿sí? Entonces ellos necesitan mantenerte en la pobreza para que puedan controlarte y dominarte. Y la primera indicio de que va a haber una guerra, ya sea una dictadura o una guerra bélica, es la censura, el silencio, porque a vos no, hay muchas cosas que no te dicen, pero todo lo que se promociona, ¿sí? Que no se censura y debería censurarse, ¿se entiende? Es porque les sirve a ellos estos poderes. Veamos, hagamos nosotros un análisis de cómo está antes y después, ¿sí? Los diferentes lugares donde ha habido conflicto. ¿Cuándo? Tu país empieza a hablar en términos bélicos. Sí, que la economía, la guerra económica y demás empiezan a hablar en palabras que tienen que ver con la guerra. Y empiezan a gastar sus recursos, ¿sí? Aumentando los recursos de defensa. Sí o sí se están preparando para una guerra. Y toda guerra demora entre 5 a 10 años en prepararse. Todos los insumos, entrenar a los militares, desarrollar tecnología y demás, demora entre 5 a 10 años, incluido la topografía del terreno enemigo, ¿sí? Toda esa
esa inteligencia demora tiempo. Entonces hay de 5 a 10 años en que te van a anticipar que si tu país va a ir en guerra, entonces ya te permite anticipar la situación para destruir a lo que hacen la guerra o evitarla. Todo el dinero que se gasta en fabricar nuevas armas son millones, miles de millones para un fusil, ¿sí? Si ese dinero se usase para hacer la paz con el supuesto enemigo, nunca habría guerra. Pero ellos necesitan la guerra porque es negocio. Es negocio, ya sea ideológico, ya te dije. Los sumos sacerdotes están por arriba de esta gente, ¿sí? Ellos son 40, los sumos sacerdotes, y luego hay 300 reyes, condes, duques. Y entonces, cuando empiezan a aumentar los impuestos, impuesto al consumo, impuesto a todo, gravámenes, multa más cara, y empiezan a generar más quita del nivel adquisitivo de la gente, ¿sí? Si no es por robo, es por destrucción y es para que haya una guerra. Tengamos que entender que estos países, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, ¿sí? Siempre traen una guerra, pero siempre en todas las guerras se están beneficiando porque usan la excusa de la guerra para invertir más en esto otro, para hacer más sanciones, para tener más controlado al pueblo. Que sigue muriendo de hambre, sigue siendo vigilado, siguen siendo asesinados y todo por comercio, por dinero. Entonces, ¿quiénes son los realmente lo que hacen la guerra comparado con la gente común y corriente? Que vos y yo no queremos guerra, ¿sí? Y el enemigo, la gente del pueblo tampoco quiere guerra, pero hay unos 4 o 5 que sí quieren y generan eso. Entonces necesitan a vos controlarte a través del control social, que son leyes, la religión, trabajo, quitarte tiempo, distraerte, y los medios de comunicación para hacerte creer que el enemigo es tu enemigo. Cuando vos viajás a otro lugar y conoces a la gente de otro país, te das cuenta que son iguales que vos, quieren lo mismo que vos, quieren vivir en paz, tranquilo, no quieren guerra. Pero a vos te hacen creer que es guerra. ¿Para qué? Para reclutarte, volverte un imbécil, para que te reclute y vaya a la guerra y pelee la guerra por ello. Cuando vos no vas a ganar nada. Entonces, son las noblezas. ¿Cómo se evita la nobleza? Tienen un árbol genealógico. Vos destruís este árbol genealógico, ¿sí? Y se acaban la guerra. La reina Victoria tiene descendientes con los reyes de Francia, España, Bélgica, incluido uno de sus familiares se casó con los reyes de Etiopía, y bueno, también con China. Son la misma familia, los mismos países que entran en guerra, este con este, son familiares. ¿Por qué? Porque ellos dominan el mundo a través de eso, generando instituciones que son de inteligencia, ¿sí? Como la CIA, el Mossad, la SS rusa y demás. ¿Se entiende? Y siempre están los sumos sacerdotes, esos son los primeros que hay que eliminar. La libertad religiosa es para dividir el pueblo entre religiones, y ahora tenemos religiones Anunnaki, de Pleyadiano y demás, ¿sí? Son los sumos sacerdotes a los primeros que hay que eliminar. Entonces la religión y la política son dos brazos armados, uno con la palabra y otro con las armas. El poder y la imposición, incluido el ejército, son brazos armados de la misma gente. Los empresarios son los testaferros de esta gente. A ellos hay que tener cámara de vigilancia, la Big Data. A vos te identifican a ver qué te gusta, cuáles son tus gastos, cuáles son tus creencias para manipularte, pero lo que realmente tenés que tener cámara de seguridad, identificación biométrica, todo eso son la gente que realmente tiene el poder para generar caos, ¿sí? A vos en un aeropuerto te hacen que te desnude para ver que no lleven ni una cuchillita, y esta gente puede ir con millones de dólares a otro país y generarte un conflicto armado dentro de tu país, ¿sí? Que eso es lo que hace la CIA y está demostrado. Mientras esta gente se va de vacaciones, vos y yo somos unos imbéciles que estamos, bueno, yo ya no. Ustedes son unos imbéciles que son unos monos que se dejan tratar como el mono. Y van y pelean la guerra. Bien, para no hacerla muy larga, prepararse para una guerra es un error, ¿sí? Pero si de generarse una guerra vos ya estás viendo los acontecimientos, la censura, el crecimiento de dinero para generar armas y demás, entonces vos tenés que tomar el control primero de los medios de comunicación,
¿sí? Hacer lo que yo hago, hablar con la gente para que no sean imbéciles y no sean esclavos de Jerje peleando una guerra que no es suya, obligados, porque si no van a matar a tu familia. Entonces se le quita el poder a los poderosos, ¿sí? Se tiene que no pagar impuestos, no obedecer a la autoridad, no ser la mano de obra para armamentos y demás. Buscar sobre todo la soberanía individual, mantener la familia. Familia viene de fámulo, de famélico, o sea, de nutrido, que de esclavo. Uso la palabra familia para que entendamos todo. Es linaje o estirpe. Y tener buenas relaciones como individuos con los extranjeros. Y de vacaciones y hablar bien con ellos y ser amigos, cosa que cuando haya un conflicto en tu país vos podás tener amigos que te reciban en sus casas para que vos te hagas algo. Y las leyes tienen que estar hechas por la gente. Es decir, todas las leyes que quiere hacer esta gente, se le dice que no, no se la obedece, no se le cumple, se le quita el poder a los que la imponen y hacemos nosotros nuestras leyes. Para evitar una guerra, ¿sí? Sí o sí hay que hacer esto, creo que se lee bien, a todos los poderosos. No solo son a 40, son menos del 10%, ¿sí? Pero son al menos 300 y vos haces esto con 300, lee la palabra y no hay guerra. Es más, empieza la abundancia en el país, todos volvemos a tener más dinero, generamos más recursos y somos más felices. Incluido sobre todo, por sobre todo, a los sacerdotes. A todos los sumos sacerdotes religiosos. Estén o no estén a favor, ponele, si no están a favor y no se oponen a la guerra, hay que hacer esto. Sí, porque son parte de ese monopolio de la fuerza. Y no comerciar con los países poderosos. Todos aquellos países que tengan armas de destrucción masiva, no hay que comercializar con eso, porque los países que tienen un arma de destrucción masiva, como ya dije, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos son países belicistas, siempre generando conflictos en los otros países para usar a la gente y los recursos naturales de la gente. Durante una guerra, si no la podemos evitar, ¿sí? Lo único que nos queda es mudarnos para no ser soldados en esta guerra, para no ir a morir por esta gente de mierda. Entonces hay que mudarse. Para eso vos tenés que tener buenas relaciones con gente que sean amigos y familiares en otros países que te den asilo, ¿sí? Asesina esto a todos los poderosos del enemigo, ¿sí? Del país contrario. Vos tan solo tenés que hacer una pequeña brigada distribuida, como ya sabes por inteligencia quiénes son los poderosos del enemigo. Simplemente con que elimine a la mitad de esto, el enemigo ya no te hace la guerra, ya lo piensa 2 veces. Y encontrar asilo en familias, no con el gobierno, jamás con el gobierno, siempre con familia extranjera, y trata de que no tengan y no te pidan papel y demás. Entonces la situación define la acción. Nosotros, los guerreros, tenemos que evitar que esta gente genere guerra. Para eso somos una gran mayoría, ¿sí? Que somos 6-1 y tenemos que controlar a estos y no al revés. Esta es la función de los guerreros geniales. Listo, gente, hablamos de dictadura en el video que sigue.